Amén, amada iglesia. Gracias al Señor porque Jesucristo fue levantado en una cruz por amor. Amén. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos sean todos a Iglesia Bíblica Petra. Puedes saludar a las personas que tienes a tu lado y decirle bienvenidos a la casa del Señor. Sean todos bienvenidos. Amén. Es un gusto poder estar hoy acá y poder juntos cantar al Señor y celebrar lo que Él hizo, su fidelidad, su amor y su misericordia. Pensando en esto que cantábamos, que Jesús fue levantado, me hizo pensar también con este himno cuando Jesús le dice a Nicodemo, Juan 3:14, cerca de Juan 3:16. Ya sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:14, Jesucristo diciéndole a Nicodemo, a la verdad, el Hijo del Hombre debe ser levantado. Debe ser levantado. Así, dice el versículo 3:14, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, esa imagen grotesca de algo que nadie quisiera ver, así el precioso y amado Hijo de Dios, levantado también en una imagen grotesca, difícil de ver, ensangrentado, avergonzado, tiene que ser levantado, dice Jesús, para traer salvación, que es lo que habla Juan 3:16. Amor, salvación. Y es curioso, ¿no, iglesia? Ayer, 14 de febrero, el mundo hablaba de amor. Decía Martin Lloyd Jones que una de las cosas de las que más habla el mundo caído, le llamamos a veces mundo secular, ¿no? Es sobre el amor. Pero una de las cosas que más necesita el mundo y de las que más carece es de amor, es el amor. Es curioso, ¿no? De lo que más habla el mundo es lo que menos tiene, amor. Porque todo el amor se concentra en un solo ser, Dios. Dios es amor. Entonces tú y yo no podemos ser amor. Necesitamos tomar amor de la fuente del amor. Y es curioso, ¿no? Porque hoy nos vamos adentrando en Lucas y vamos a ver donde un escriba, intérprete de la ley, dice que el primer mandamiento es amar a Dios. Está resumiendo los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos. Y el segundo es amar al prójimo. Son los siguientes mandamientos, del mandamiento quinto al mandamiento 10º, reflejan el amor al prójimo. Y eso está resumido también en la ley, puedes encontrarlo precisamente. Pero es curioso, ¿no? Cómo en la providencia de Dios nos encontramos hablando sobre el amor de Dios y el amor al prójimo en una fecha cercana donde el mundo pretende hablar de un amor que no conoce, se inventan un amor que depende de las emociones, depende de la conveniencia, depende de mis afinidades. Amar a estas personas porque les gusta el mismo estilo de música, amar a estas personas porque les gusta el mismo equipo de fútbol, amar a estas personas porque tienen mi misma profesión, mi mismo oficio, tienen mis mismas afinidades políticas, sociales. Amo a estas personas, pero a estas personas no las puedo amar. Entonces somos selectivos en esa clase de amor natural porque el amor en el hombre se fracturó cuando el hombre se rebeló contra Dios. Pero iglesia, quiero que pienses, ¿no? Ahora que mencioné el amor al prójimo, ¿de dónde extraemos nosotros el amor al prójimo? Es curioso, ¿no? Cómo la iglesia cristiana, cuando perdió eh, el poder del Espíritu Santo, empezó a copiar e imitar el mundo, la manera en que el mundo ama. Y la iglesia cristiana, ya desde los años 1900, después de la Revolución Industrial, empezó a copiar ese estilo de amor que calzaba muy bien con Dalai Lama y este tipo de elementos no cristianos que expresan un tipo de amor natural hacia el prójimo, hacia el parecido a uno, es decir, otro ser humano, un semejante, es la palabra. Y entonces luego el cristianismo toma de esto porque ha perdido la esencia del amor de Dios que se extrae de su palabra, del carácter de Dios, y empieza a imitar. Y empiezan estos movimientos cristianos de amar es poner agua a personas que no tienen agua. Amar es llevar un techo a personas que no tienen un techo. Y claro, esta es una expresión de la compasión de Dios para los necesitados, pero el amor es que Dios envió a su Hijo para que no tengamos que morir eternamente. Y cualquier ayuda humanitaria que carece de este amor no es verdadero amor.
Es un intento de aplacar una conciencia herida, todo lo malo que he hecho en ese país de donde vengo. Ahora en este nuevo país voy a hacer obras de caridad para apagar mi conciencia. ¿Eso trae un beneficio a la gente? Claro que sí, en África, en Latinoamérica, pero todo es motivado porque me duele la conciencia, lo malo que hice, y voy a apagar mi conciencia expresando compasión al necesitado. Entonces la compasión tiene que venir del amor de Dios, porque Dios es el mayor ejemplo de compasión que dio a su Hijo unigénito. No puedes separar la caridad hacia el prójimo del amor y la santidad de Dios, porque sería un amor extraño, no natural. Sería incluso perverso y egoísta. El amor está ligado al carácter de Dios siempre. Pero veámoslo en esta porción. Se van preparando con la porción de hoy, Lucas 10, 25 al 29, pero les pido que oremos juntos para que sea el Señor guiándonos en esta porción. Amantísimo Señor y Padre Celestial, amantísimo Hijo de Dios, que moriste, fuiste levantado en una cruz en el Calvario, moriste por nosotros, los pecadores, moriste para la gloria de Dios. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este momento de lectura y que pongamos a un lado nuestras experiencias, nuestros prejuicios, nuestras preferencias, Señor. Empezando conmigo, Señor. Que tu Espíritu Santo aparte de esta prédica cualquier punto de vista personal y privado que yo tenga sobre el texto y que solo predique lo que es tu consejo para todos nosotros, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Somos vasos de barro, vacíos. Necesitamos ser llenos de tu amor, no el amor que hay en el mundo, porque el mundo pasa con sus deseos y pasiones, pero el que vive en la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Y Jesucristo oró por eso y le ordenó a sus discípulos, permanezcan en mi amor. Queremos permanecer en tu amor y que tu amor permanezca en nosotros. Queremos que tú nos ames, oh Dios poderoso y creador de todas las cosas. Y también queremos amarte a ti, Señor. Somos unos necios al pensar que no necesitamos amar a Dios para amar al prójimo. Ayúdanos a entender que sería imposible amar incluso a los que viven bajo nuestro mismo techo si no amamos primeramente a Dios. Será un amor falso, un amor fingido, un amor condicionado. Mientras todo esté bien, amaremos a los que viven bajo nuestro techo y al prójimo en la calle, Señor. Al prójimo en la iglesia. Pero cuando las cosas se pongan difíciles, si seguimos dependiendo de un amor que no proviene de ti, vamos a cortar esa fuente de amor hacia nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, para tener un amor inquebrantable, como el amor que tú tienes por nosotros, que es permanente, inmutable, inquebrantable, por medio de la persona de Cristo. Señor, guíanos en tu palabra y que podamos ser movidos por el poder de tu Espíritu Santo a deleitarnos y permanecer en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, pueden abrir sus Biblias y me acompañan al pasaje en Lucas 10, 25. Pregunta sobre la vida eterna. Dice el versículo 25, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Interesante manera de zafarse del llamado de cumplir los dos grandes mandamientos, ¿no? Amar a Dios y al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Pero
déjame decirte cómo llegamos aquí. Si recuerdas la prédica anterior en Lucas, los 70 regresan. Vimos una prédica anterior a esta que decía que Jesús dijo, te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios, de los poderosos, de los inteligentes, y se las revelaste a los que son como niños, enseñados por su Padre. Estoy parafraseando y haciendo una alegoría, ¿no? Pero él dice así, a los que son como niños. En la misma narrativa de Lucas, después que Jesús, lleno del Espíritu Santo, alaba al Padre, no hay más trinitario que esto, ¿no? El Hijo, lleno del Espíritu Santo de Dios, alaba a Dios el Padre y dice, gracias, porque ocultaste esto de los que son inteligentes, sabios, y se la mostraste a los que tienen un carácter de niños. ¿Te has fijado que los niños esperan indicaciones y que le expliquemos, papá, mamá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Maestra, tía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo otro? Los niños están esperando respuesta de nosotros, los más grandes, y esa es la actitud que Jesús ve en sus discípulos y por eso agradece a Dios el Padre. Pero ahora la narrativa te da un ejemplo de un hombre que teniendo ojos no ve, teniendo una mente no entiende, y teniendo un corazón no siente, y teniendo manos no hace. Un hombre que no puede ver con la luz de Cristo la palabra de Dios, pero puede entenderla, racionalizarla y explicártela de manera correcta. Jesús le dijo, has respondido correctamente. Eso es importante, ¿no? ¿Cuántos acá hoy estaríamos dispuestos a escuchar algo así de un líder espiritual? Que alguien de la iglesia Gracia y Verdad, la iglesia bíblica, la iglesia bautista internacional en Dominicana, iglesia de Grace to You, iglesia así, alguien de ahí nos dijera, tus respuestas son correctas, acordes a la palabra del Señor. Quizás tu interés no va a lo escritural. Quizás estás esperando una persona en tu vida que te afirme y diga, así los demás deben de hacer las cosas como vos las haces. Esa manera que tenés de pensar es correcta. Estamos buscando la afirmación, ¿no? Pero la afirmación intelectual y teológica del mismo Hijo de Dios no cuenta como seguridad de salvación y vida eterna. Pero aún así Jesús es compasivo porque este hombre pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y viene lo siguiente, que es el próximo domingo, cuando el predicador les muestre lo que está ahí en el texto, la parábola del buen samaritano, tratando a un prójimo en el suelo. ¿Ok? Pero miren la compasión de Jesús, un hombre intérprete de la ley, un escriba de los fariseos. Jesús es compasivo y le explica como niño pequeño y él no puede ver, pero yo estoy seguro que por el poder del evangelio, cuando Jesús explica la parábola del fariseo, el hombre ya está claro de lo que significa Levítico 18:5. Haz esto y vivirás. Después de escuchar la parábola del buen samaritano. Pero la pregunta aquí sería, ¿conoces a Dios? El escriba conocía a Dios. No te estoy diciendo de qué manera, pero sí conocía a Dios. Un judío de las 12 tribus de Israel, no como los de ahora que son judíos y ni por nada que ver, tal vez vendrán de Alemania, Rusia o quién sabe cuántos lugares. Un judío de las 12 tribus de Israel conoce el Pentateuco. No solo cree el Pentateuco como los saduceos, cree en la vida eterna, la vida después de la muerte. Un fariseo escribe la ley para fariseos. Si hay un rollo de Isaías que necesita una copia, puedes buscar a este hombre para que la pase, ya sea para la lectura en la sinagoga al hebreo, de hebreo a hebreo, o si la quieren para lectura familiar, hacer una porción de Isaías según la Septuaginta en griego. Este hombre te puede ayudar para tener una copia fiel de lo que dice el profeta Isaías. ¿Conoces a Dios? Mira bien, una pregunta correcta con intenciones y conocimiento incorrectos. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús. ¿Cuál era el propósito de él? Tentar a Jesús. Si este hombre es un maestro de Dios, él va a saber la respuesta. Y si no, como yo soy muy inteligente, lo voy a dejar en ridículo. Esa es la meta de él. Si este hombre me responde correctamente, yo sigo su enseñanza. Si no, tuve la capacidad de exponer a un falso maestro. ¿Entiendes la intención? Se levantó. Qué curioso, ¿no?
Juan 3 nos dice, Jesús hablando, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto para sanar al pueblo de Israel en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado para traer sanidad, para traer salvación, para traer vida. Dicho sea de paso, en Juan 12, los fariseos le dicen a Jesús, nosotros hemos oído de la ley, Juan 12:34, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, puesto en una cruz para morir? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Los fariseos no soportaban la idea de que el Mesías de Dios fuera crucificado, muerto en una cruz y avergonzado. ¿Por qué dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Qué es lo que hizo este intérprete fariseo? Este escriba de los fariseos se levantó. No te levantes, estad quietos y mirad que yo soy Dios, fuera de mí no hay Dios. No te levantes, póstrate y mira cómo el Hijo de Dios fue levantado para traer salvación, vida eterna, sanidad, seguridad. Amén. Y santidad. Se levanta, curioso, ¿no? En la cultura judía, siglo I, cuando el maestro estaba explicando la ley, todos los discípulos se sentaban, el maestro leía de pie y luego se sentaba y enseñaba a sus discípulos. Este hombre se levantó, probablemente Jesús aquí ya estaba dispuesto a sentarse, estaba de pie, estaba sentado, pero el hecho que él se levanta es una interrupción abrupta. Se levanta y manda un reto a Jesús, pero tiene una inquietud real, la inquietud de todo ser humano. ¿Cómo hacer para no morir eternamente? ¿Cómo hacer para poder vivir para siempre? ¿No es eso lo que quiere el hombre natural? Algunos están clonando sus genes, guardando sus genes para cuando haya la tecnología y quizás tal vez por la inteligencia artificial, por respaldo en la nube, en servidores, guardar sus memorias, como muchas películas de ciencia ficción, y poder traer sus recuerdos, pero se olvidan que la identidad de nosotros no está en nuestra memoria. Porque una persona con Alzheimer sigue siendo un individuo, aunque no recuerde nada. Nuestra identidad está en la fuerza vital que nos da Dios, lo que llamamos alma. El núcleo del ser humano no puede ser representado o transmitido en ceros y unos códigos de computadora. Entonces ellos esperan, congelen mi cuerpo, aquí están mis datos, mis memorias, más adelante hay una tecnología para pensar que yo voy a vivir en el futuro, o de qué maneras, con medicinas, con vitaminas, con trasplantes de piel, de plaquetas y demás, llevando esto al extremo de los millonarios, ¿verdad? Porque hay cosas que podemos hacer para reducir la enfermedad y eso. ¿De qué manera yo puedo vivir 200 años? Este es el afán, ¿no?, de los ricos y poderosos, pero muestra la necesidad del hombre. El hombre en el fondo sabe, aún el hombre natural, no fuimos diseñados para morir, fuimos diseñados para vivir para siempre. El problema es el pecado, pero el hombre natural nunca va a decir eso. Pero todos, sin importar la religión, la educación, todos nos preguntamos cómo hacer para no morir, cómo hacer para vivir. La muerte no es algo normal, por eso los cementerios no se llaman cementerios ya, ahora se llaman sierra de algo, pradera de algo. Ya se les quitó cementerio, es un lugar de descanso, un jardín del descanso. Tienen estos nombres para dejar de llamar nuestra atención sobre la muerte. ¿Sabes qué hace el mundo los días domingos, que es el día donde recuerdas que hay un Dios y tú eres su criatura? Fútbol, béisbol, carreras contra el cáncer. Curioso, ¿no? Una carrera contra el cáncer se pudiera hacer sábado por la tarde, no, domingo en la mañana. Anestesiar a la gente que se olviden que Jesús es el Señor, que resucitó el domingo, el primer día de la semana, para declarar vida y sanidad. No, yo voy a correr contra el cáncer. Muestra un poco, sí, la necesidad que tenemos de ser sanados de este mal, del cáncer en toda la raza humana, pero muestra también la prepotencia del hombre. ¿Qué puedo hacer yo para heredar vida? En mis propios medios, ¿qué puedo hacer? Sería bueno que el mundo dijera, hombre, hagamos estas cosas. Béisbol, fútbol, natación, sábados por la tarde. Pero hay una estructura en el mundo, ¿no? Salir el sábado a mediodía de tu trabajo, la tarde es para los mandados, compra.
reparaciones, mantenimiento y demás. El domingo es tu día de descanso y recreación. Bueno, domingo por la tarde. O digamos, no sé cómo es el contexto de cada quien, tal vez en otra ciudad o algo, la iglesia por la tarde y por la mañana tal cosa, pero lo ideal sería que las primicias del domingo se las dé al Señor. Creo que es lo acorde a la Biblia, pero el mundo dice no, podemos vivir felices, olvidarnos de la muerte, jugando por la mañana y no yendo a la iglesia el domingo. El domingo es para la familia. Es curioso, ¿no? De esta manera yo me olvido que un día voy a morir. Sería bueno tener incluso te vas a ver algo, o sea, lo que querrás participar de manera sana, yo quiero participar. Gratis. Castración de perritos y gatitos, gratis. 300 córdobas, 500 pesos. ¿Cuándo es? Domingo. Domingo. Wow. Es una señal evidente de que el hombre dice, podemos mejorar nuestra sociedad y comunidad sin Dios. Por eso el hombre pregunta, ¿qué haré para tener vida? ¿Recuerda su intención? Tentar a Jesús. La pregunta es correcta. A mí me gustaría que a ti y a mí nos importara mucho cómo hacer para estar seguro que voy a vivir para siempre con el Señor. Que aunque mi cuerpo muera, mi alma vivirá para siempre. Y no vivir para siempre en condenación eterna, vivir en salvación eterna. Me gustaría que tú y yo pensáramos así como este escriba, pero no con las intenciones malas, egoístas y querer tener protagonismo dentro del grupo, a como lo tenía este escriba de los fariseos. Pero mire, hermanos, en resumidas cuentas, la naturaleza del hombre caído lo mueve a hacer una pregunta con trampa a Jesús porque pretende encontrar errores en Dios con el fin de justificarse a sí mismo. En el mismo pasaje va a ver esto. Él quiere encontrar errores en el Dios encarnado y él quiere justificarse a sí mismo. ¿No es eso lo que quiere hacer el ateo? Uno, Dios no existe. Dos, Dios es malo porque el cáncer existe. Decidite, o existe Dios o no existe. ¿Qué vas a decir? El ateo, ¿no? El hombre quiere acusar a Dios. Dios es malo porque permite que mueran los bebés. Dios no existe. Es curioso, ¿no? Justificarse a sí mismo. El escriba cree contar con el respaldo de Dios para acusar a Jesús. Le voy a hacer un favor al Dios vivo de Israel acusando a Jesús o encontrando fallas en su enseñanza cuando Jesús tropiece. Dios me dirá gracias por exponer a este falso maestro, porque él ve a Jesús como un medio temporal. No mira a Dios más que un medio. Dios no es un medio, Dios es el fin supremo de la existencia humana. La meta del ser humano es llegar a Dios, porque de Dios venimos. Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero él mira a Dios como un medio para vivir su vida. ¿Cuánta gente hoy va a la iglesia porque quieren que les declaren una palabra profética de prosperidad o quieren bendecir sus negocios? Si yo doy ofrendas, si yo voy todos los domingos, Dios me va a bendecir. Sí, puedes obtener quizás bendiciones temporales, pero la mayor bendición es que Cristo more en tu corazón. Aun cuando en algún momento de tu vida, en alguna etapa, carezcan las bendiciones temporales. No preguntó desde su posición, estaba sentadito, como niño. Cuando está la maestra y están todos los niños haciendo un círculo sentados en el suelo, está la maestra de pie, él estaba sentadito y se levantó, pero era para tentar a Jesús. Tenía una duda que tenemos todos nosotros, cómo hacer para no morir, pero él estaba tentando a Jesús. Escriba, no te levantes. Alguien le hubiera dicho, sentate, sentate, estad quietos y mirad que Él es Dios. Él cree que ya conoce a Dios porque es un intérprete de la ley. Partió desde su presunción, partió desde un corazón que pretende alcanzar la vida eterna desde su propia justicia. Yo puedo lograr la vida eterna. Pero recuerda lo que dijo Jesús, solo para citar ahí, Lucas 10:22. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Este fue el misterio del Antiguo Testamento, ¿no? Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Te lo voy a poner en contexto. Ningún judío sabe quién es el Padre sino el Hijo.
Es lo que Jesús está diciendo. Está en medio de judíos. No hay griegos, no hay romanos. Está dentro del pueblo judío. Está rumbo a Jerusalén, la cuna de la religión de Dios en el antiguo pacto, el judaísmo. Y Jesús dice, nadie de ustedes sabe quién es el Padre sino el Hijo. Ahí está la idea. Es increíble, pues. Moisés no sabe quién es el Padre, solo el mediador del nuevo pacto. Él le puede enseñar, Jesús, a Moisés, quién es el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Eso es interesante, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que los judíos tenían su forma de salvarse y aún la tienen, pero nosotros tenemos que salvarnos por venir a Jesús. Jesús dice, nadie conoce al Padre si no es por medio del Hijo. Solo el Hijo conoce al Padre. No hay espacio para esa idea tuya que está obtenida de donde se obtuvo que podemos amar al prójimo sin amar a Dios. Eso es lo que nos enseñan, ¿no? Desde los años 90, era ese romanticismo cristiano de vivir solo aflorando en emociones, pero sin convicciones reales, sin acciones que vinieran del poder de Dios y para la gloria de Dios. Era solo para tener protagonismo en la iglesia. Pero ahora mira la diferencia. La pregunta no es mala, ¿no? ¿Qué haré? Cuando tú estás en Hechos 2, 36, 37, siguiente, Pedro pone un peso después de que todos hablaron en nuevas lenguas, nuevos idiomas. Pedro pone un peso y dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor es el título de Yahvé, de Jehová. Aquí Pedro está haciendo una revelación inspirado por el Espíritu Santo. Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Sabes a qué venían esta gente? Las fiestas de Pentecostés, a prepararse para las fiestas judías de la Pascua y de toda esta celebración de recordar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ellos vienen a estas fiestas, Pentecostés, y ellos dicen, conmovidos profundamente por la muerte del Hijo de Dios, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Ves la diferencia? Estamos perdidos. Esto me recuerda a la actitud de Isaías. Isaías 6, él vio al Señor rodeado de gloria, alto y sublime, sentado en su trono, y él miró a los ángeles en la visión gloriosa de Dios, decir, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Mira a Isaías llegando al aprieto. ¿Qué hago ahora? En Isaías 6:3, en adelante, él dice, ay de mí, me gusta cómo lo dice la Reina Valera, estoy muerto, soy hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey de los ejércitos celestiales. Ese es el título de guerra para Dios. Cuando Dios pone guerra contra su creación rebelde, el Rey de los ejércitos celestiales es su título para la guerra. E Isaías siente, estoy muerto, estoy perdido, soy hombre muerto. Es lo mismo, ¿qué haré? Y ahí tiene el evangelio en el libro de Isaías, pero un ángel de los que estaban alabando al Señor tuvo que haber dejado de seguir en santo, 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 tomó con unas pinzas un carbón encendido, lo puso en los labios de Isaías para que el fuego te queme. Tiene que pasar el tiempo, ¿no? Si tocas la plancha rápido no te va a quemar, si te quedas un rato sí. Tocó sus labios en la eternidad y le dice, esta ha quitado tu culpa. He aquí tus labios están limpios. Por eso pasa lo que sigue después. Pregunta el Dios Trino, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Quién irá por nosotros? La majestad del Dios Trino, santo, santo, santo. Isaías, con sus labios purificados, heme aquí, envíame a mí.
Dios no está preguntando por qué ángel poderoso de 10 metros quiere ir a la tierra a llevar su mensaje a Israel. Está preguntando por un hombre de carne y hueso, frágil. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por el Espíritu Santo? ¿Quién irá en nombre del Padre? ¿Quién irá en nombre del Hijo? Heme aquí, envíame a mí, con sus labios purificados. Isaías fue salvo cuando vio la visión de Dios, la visión de Cristo. Eso está en Juan 12. Dice que Isaías profetizó cuando vio la visión de Cristo, de la gloria de Cristo, dice Juan 12. Pero hermanos, mira, la vida eterna nos preocupa realmente cuando hemos entendido y creído, porque el escriba entendía, pero no creía, que Dios es justo al dejarnos bajo condenación. Quiero que entienda algo. La vida eterna nos preocupa realmente cuando hemos entendido y creído que Dios es justo, aun cuando nos deja bajo condenación. Cuando el escriba dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al menos él está reconociendo dos cosas. Uno, que no la tiene. Dos, necesita la vida eterna. Eso es algo muy bueno, ¿no? Y sabe que algo tiene que cambiar en él. Él reconoce que lo que hay sobre él es muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Dice Ezequiel, el hombre que pecare, ese morirá. Señor Jesús, ya que eres un maestro sabio, no quiero morir. Al menos no para siempre. Quiero poder decir como Job, aunque mi carne sea deshecha, quiero ver a mi Redentor. ¿Qué haré, Señor Jesús? Él reconoce que está ahí, pero debe no solo de entender en su mente, sino creer, tener la convicción de que Dios es justo y que yo merezco condenación. Ninguna persona de las que está ahorita en los cielos alabando a Cristo en el trono, ninguna persona subió ahí sin entender que merecía el infierno. Moisés supo que merecía el infierno por sus pecados. David supo que merecía el infierno por sus pecados, pero clamaron a Dios por misericordia. Señor, si he hallado gracia delante de ti. Moisés, Éxodo 34, David clamando, Señor, muéstrame tu misericordia. Ellos entendieron que necesitaban misericordia porque ellos mismos no podían obtener la vida eterna. Te pregunté al inicio, ¿conoces a Dios? Aquí hay una segunda pregunta. ¿Se te ha revelado Dios? No en la esquina de tu cuarto a medianoche, en su palabra, con un peso en la conciencia, a través de un hermano, una hermana, alguien que te habla del carácter santo de Dios y de que qué va a pasar contigo cuando mueras. Ahí está Dios revelándose a nosotros. Cuando alguien nos pone a pensar en la vida después de la muerte, no hay reencarnaciones ni tonterías como esa fábula, hueca fábula del paganismo. Cuando alguien nos pone a pensar que nuestra vida sigue después de que el cuerpo muere, ahí Dios se nos está revelando. Cuando te toca ir a un funeral, a una vela, aunque quizás no es un funeral evangélico, quizás un funeral católico, aún ahí Dios te está hablando. ¿Qué va a pasar contigo cuando tú mueras, como este amigo, este familiar tuyo que está aquí? ¿Se te ha revelado Dios? Sí. Al escriba también se le ha revelado Dios en la ley, pero no se ha dado cuenta que lo tiene cara a cara, en carne y hueso. Colosenses, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en la persona de Cristo. En Jesucristo está todo Dios, plenamente Dios. Digo todo Dios, pero sabiendo que Dios es infinito y eterno. No puedes decir hasta aquí llega Dios. Está toda la plenitud de la deidad en Cristo. En el principio era el verbo y el verbo se tabernaculizó, se hizo carne para habitar en medio de los hombres. Ahí está Dios delante de él. Y él le pregunta a Dios mismo, ¿qué haré para heredar, para ganarme, para conseguir la vida eterna? Tengo una preocupación por lo que sigue con mi vida, pero aquí estoy con una pregunta honesta, genuina, pero teniendo malas intenciones. Jesús dirige al escriba, a la ley, para que esta ley lo guíe hacia él. Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? No me dio tiempo de poner esa palabra, lees, pero la palabra hace un eco en el griego, es una lectura anaginosco, es como conocer, pero por encima. Ana es como por encima en griego,
Entonces Jesús le está diciendo, cuando hacen una lectura de reconocimiento, como que un helicóptero está buscando a una persona que se perdió en la montaña, una lectura de reconocimiento desde arriba, desde la perspectiva elevada del Dios Altísimo, ¿qué lees en la ley? Él no le está preguntando por una lectura terrenal, materialista y humanista. Es una lectura desde la perspectiva de Dios. Por eso yo oré al inicio, no poner mis puntos de vista aquí. Necesitamos el punto de vista de Dios. ¿Qué lees en la ley? Cuando la iglesia evangélica lee la ley desde un punto de vista humanista, llega a conclusiones legalistas o de libertinaje. Pero cuando leemos desde el punto de vista de Dios, llegamos a la conclusión que Dios es santo, somos pecadores, nos revestimos en Cristo y en gratitud respondemos con buenas obras para la gloria de Dios. Esa es la perspectiva de Dios. Jesús declara la suficiencia de las Escrituras. ¿Te interesa obtener la vida eterna? Tenés que leer la Escritura. Empezá por ahí. ¿Qué lees? Vos traducís Isaías, ¿no? Traducís Isaías, lo puedes pasar al griego, al hebreo. ¿Qué lees cuando lees ahí? Es en la Escritura que está todo lo necesario para ser salvo. Pero el escriba debe hacer algo más que solo leerla, debe hacer un reconocimiento desde la perspectiva de Dios, cómo es que el hombre obtiene vida y salvación. Es una respuesta correcta acerca de la ley, pero que rechaza o ignora el fin de la ley, el propósito supremo de la ley. Vamos a ver algo. Antes de leer acá, la respuesta del fariseo, la ley tiene varios propósitos. Propósitos secundarios, primero, guardarnos a nosotros mismos. No robarás, no solo protege al dueño de los bienes que estamos codiciando, nos protege a nosotros, porque si robas, va a haber problemas. ¿Ya viste? La ley nos protege a nosotros. La ley tiene el propósito de guiarnos hacia el carácter santo de Dios y ver las inclinaciones de nuestro corazón. No mentirás, te protege. Decir la verdad, aunque salgas sufriendo, te guarda. Decir la verdad te guarda, pero la ley tiene una meta, conducirte a Cristo, porque va a ver que en ocasiones, aunque creas hacer todo bien para la gloria de Dios, va a fallar y el pecado te va a tomar por sorpresa. Y va a ver, wow, no logro cumplir la ley perfectamente. Y si hoy decides cumplir la ley perfectamente, y aunque lo lograras, en un caso hipotético, cumplir la ley perfectamente, solo los 10 mandamientos, pero es más que los 10 mandamientos, aunque lo lograras, cuando llegues a la presencia de Dios, tienes un pasado que Dios no ha olvidado. Esto le pasó a un ex nazi de 96 años. Llevaron un viejito todo arrugado en una silla de ruedas que se tapaba con un libro la cara a un juicio. Y el viejito es uno que nosotros ya lo queremos poner una colchita gruesa y a darle su cafecito caliente, su lechita caliente, un té o algo. Y ve qué bonito este viejito. O sea, los viejitos generan compasión, ¿no? Por nosotros. Pero él estaba en un tribunal de Alemania por unas denuncias que tenían más de 40 años por todas las atrocidades que hizo con cadáveres y con personas vivas en la época de los nazis. Y él estaba siendo enjuiciado porque es lo normal de la ley. Si la ley del hombre, la ley civil, no olvida, ¿cuántas veces ha pasado que no encuentran al asesino de una muchacha y después de 20 años la hallan en un parque y descubren quién es el asesino? Y es un señor que vivía, juró nunca más volver a hacer eso. Y dice, ya encontramos, usted fue, estas son las pruebas forenses, usted va preso por el delito de matar y abusar de esta muchacha y enterrarla en el parque. Este hombre va preso. ¿Por qué si esto es así en el tribunal humano, por qué el hombre piensa, si empiezo a hacer todo bien a partir de hoy, Dios va a olvidar todo lo malo que hice? Porque yo pienso que con buenas obras puedo borrar mis malas obras, pero lo que borra mis malas obras es la sangre de Cristo, limpiándome. Solo la sangre de Cristo tiene poder para limpiar mi corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque tomes todos tus bienes y lo des a los necesitados, si no tienes el amor de Dios, de nada te sirve. Aunque tengas muchos dones en la iglesia y parezca un platillo dándole, 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 dándole todo el tiempo, si no tienes el amor de Dios, de nada te sirve. Ese, creo que es 1 Corintios 13, ¿no? Pero él dice, bueno, la ley dice, amarás al Señor tu Dios
y amará al prójimo. Está citando Deuteronomio 6:5 y está citando Levítico 19:18. Esos dos versículos resumen toda la ley de los 10 mandamientos, de los 5 primeros libros del Pentateuco, de tu Biblia y de todo el Antiguo Testamento. Ahí está el resumen en esos dos versículos. Amar a Dios y amar al prójimo. El orden de este hombre es correcto. ¿Sabes qué dice la iglesia del siglo XXI? Si le preguntas cómo salvarme, número 1, ama a tu prójimo. Número 2, sí, ama a Dios. Ese es el orden. Nosotros como iglesia moderna hemos invertido el orden. Lo primero es amar a Dios. No puedes amar a tus hijos, no puedes amar a tu esposo o a tu esposa si primero no amas a Dios. No puedes amar a nadie aunque bañes indigentes en las calles. Si no amas a Dios, no lo estás amando rectamente y verdaderamente. Estás haciendo una obra de caridad, estás trayendo bendición material a una persona, pero si no amas a Dios, esa obra, aunque ayuda al prójimo, al necesitado, el que esté en apuros, si no amas a Dios, no vale delante de Dios. Las obras que Él recibe son producto de su amor en nuestros corazones. Entonces, Él da el resumen de la ley. Y sí, hermanos, Dios ordena en verdad su ley. No está ahí de adorno. Miren, les voy a dar esta ley. Sé que no la van a cumplir, pero se la voy a dar para cuidarlos, que no se contaminen de los filisteos, que no se contaminen de los cananeos. Israelitas, quiero protegerlos con la ley, pero de vez en cuando yo sé que ustedes van a tener resbalones y deslices, pero ahí les va a servir de guía. No, Dios dijo, así tienen que hacer. Levítico 18:5, haz esto y vivirás. Ezequiel, el hombre que pecare, ciertamente morirá. Dios es claro. Pero el fin supremo de la ley no es nuestra obediencia perfecta, aunque sí debemos obediencia perfecta. El fin de la ley es mostrarnos nuestra incapacidad. Moisés, no hay hombre más manso como él en toda la tierra, y un día, basado en su experiencia, perdió su estribo y pegó la roca 2 veces. Y tenía que hablar a la roca y decir, dale agua al pueblo que está sediento. ¿Qué hizo? Le pegó a la roca, enojado, como cuando damos un portazo o pateamos un balde o algo, y después le gritó al pueblo de Dios. Aún ahí Moisés fue sorprendido por su pecado. Pero Moisés tenía un anhelo real por ver la gloria de Dios. Quería honrar a Dios y se estremecía y se tiraba al suelo con un incienso cuando Dios quería consumir a su pueblo por la rebelión del pueblo. No, Señor, ten compasión de nosotros. Era el mediador del antiguo pacto. Estaba pidiendo perdón por el pueblo de Israel, pero aún así Moisés era sorprendido por su pecado. Y esto le mostró algo: su incapacidad cuando era sorprendido por su propio pecado y su necesidad de un redentor. Y dice, vendrá un mejor profeta como yo, pero mucho mejor. Entonces, solo voy a pasar rápidamente ahí en Gálatas 3:21. Pablo habla del propósito de la ley. Dice, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Dios prometió bendición por medio de Abraham, por medio de la simiente de Abraham. ¿Pero puedes conseguir bendición por cumplir la ley? No, dice Pablo. Entonces, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, escucha bien, si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. O sea, si hubiera un solo mandamiento que puede dar vida al hombre, entonces la justicia se la obtiene el hombre con la ley. Él logra la vida eterna con la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado. O sea, de una u otra manera estás pecando contra un Dios 3 veces santo para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tuvo que prometer eso porque el hombre no se iba a poder salvar cumpliendo la ley. Pero el hombre tiene la obligación de cumplir la ley. Son dos ideas paralelas, no se contradicen. Por eso es que cuando llega a Cristo, entiendes que debe de obedecer la ley de Dios. No es que como ya creí en Cristo y ya fui salvo, puedo vivir como me dé la gana. No, entiendes que debes de obedecer porque ese es uno de los propósitos de la ley de Dios. Es más, los cristianos que están en el cielo ahorita están obedeciendo en perfección a Dios y a su ley.
No están desobedeciendo. Nosotros somos los que, si eres un creyente que tiene temor de Dios, si has nacido nuevo, tu pecado te sorprende. No planeas pecar, tu pecado te sorprende. Y aun cuando planeas pecar, Dios te disciplina y te apartas de eso. Pero el que no ha creído en Cristo y cree que es salvo, planea su pecado todo el tiempo, pero no ha creído aún. Es una falsa conversión. La verdadera confesión te lleva a no planear el pecado. Entonces los que están en el cielo están obedeciendo la ley. La ley no ha perdido su propósito de obedecer, pero su propósito cúspide es llevarte a Cristo. Dice el versículo 23 que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Está diciendo, la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Sabes qué? Un ayo era un esclavo que le pertenecía a un señor de una casa y tomaba a un hijo o a una hija pequeña y le dice, cuando iba a tocar el fuego, así, no toque y se quema. Lo andaba cuidando. Era un esclavo para cuidar al hijo del señor de la casa. Eso no es bueno. Si habían unos niños diciendo vulgaridades en la calle o practicando el robo, la mentira, el esclavo le decía, no, a su papá no le gusta que usted se junte con esa gente. Y la misión del esclavo era que al finalizar su tarea, le dijera al papá, aquí está tu hijo. Mi señor, aquí está su hijo. La ley es un esclavo de Dios que nos conduce como un siervo hacia nuestro Padre. Pero dice Jesús, nadie puede venir o conocer al Padre si no es por medio del Hijo. Pasamos por el Hijo unigénito para poder ser recibidos por Dios como hijos. Pero entonces la ley tiene un propósito, protegerte y guiarte, conducirte hacia Cristo. Las Escrituras expresan el carácter de Dios. Él nos demanda obediencia perfecta a su ley, porque su ley refleja su carácter. Si Dios no nos demanda obediencia perfecta, Dios no toma en serio su carácter. Pero tú sabes que Dios toma muy en serio su carácter. Esto nos sirve de guía para ser guardados y luego venir a Cristo. ¿Ya ves los dos propósitos de la ley? Guardarnos. Si no existiera la ley que viene de la Biblia, la civilización humana ya hubiera desaparecido. Muchos dicen, no necesitamos todos los mandamientos. Quedémonos con no robarás y no matarás, dice un hombre ateo. Y le dijeron, ¿y cuando un hombre se acueste con tu esposa, qué vas a hacer? ¿Vas a estar de acuerdo con eso? No. Ok, necesitamos más que solo no matar y no robar. Necesitamos el carácter completo de la ley de Dios. Y le dice el teólogo, entonces vos vas a trabajar 7 días en la semana. No, tengo que descansar un día. Eso es la ley de Dios. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Lo consagrará al Señor. Entonces el ateo va llegando a una conclusión. Pues sí, necesitamos que las leyes civiles se rijan por las leyes de Dios. Entonces Jesús le dice, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Ese es Levítico 18:5. Haz esto y vivirás. Jesús no está simplemente haciendo una afirmación. Oye, se puede ganar la salvación por la cruz del Calvario y obedeciendo la ley. No, Jesús está citando Levítico, donde Dios dice, ustedes tienen que hacer esto para poder vivir. Y el pueblo de Dios se lleva a la conclusión, no podemos, Señor. Terminamos en el exilio en Babilonia. Tú mismo nos hiciste regresar y aún así estamos necesitando tu salvación, Señor. Necesitamos de ti para poder vivir conforme a tu ley. Entonces, iglesia, punto número 3, tener la vida eterna no es solo entender los usos prácticos de la ley de Dios. Necesitamos también conocer al Dios de la ley y ser conocidos por Él. Eso dice Pablo en Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3, aquellos que aman a Dios son conocidos por Dios. Te pregunté al inicio, ¿conoces a Dios? ¿Se te ha revelado Dios? Sí. Esto nos abre la tercera pregunta, pero antes de mostrártela te pregunto, ¿te conoce Dios a ti? Dice Gálatas 4:9 que los que Dios salvó
conocen a Dios. Y dice Pablo, es más, son conocidos por Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús a los cristianos o a los siervos de Él que no tenían una conversión verdadera? Mateo 7:23. En aquel día les declararé, nunca los conocí. ¿Conoces a Dios? Sí, lo conozco. ¿Se te ha revelado Dios? Sí. ¿Dios se ha revelado en ti? ¿Dios te conoce? El escriba primero intentó acusar a Jesús y luego justificarse. Dice, bueno, pero es que el escriba no sabía que Jesús es Dios encarnado. Él no tiene la culpa, pobrecito. Simeón está en el templo y dice en Lucas, creo que es el capítulo 1 o el 2, dice, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu salvación. ¿Qué es lo que dice Moisés? Creo que Éxodo 13 o 14. No teman, pueblo de Israel, ustedes verán la salvación del Señor. ¿Qué dice Simeón? Puedo morir tranquilo, mis ojos vieron tu salvación. Este escriba no logra ver la salvación de Dios en Jesucristo y se sigue preguntando, ¿qué hago para conseguir la vida eterna? No la veo en ti, Jesús. Necesito garantizar mi vida eterna, no la veo en ti. Y ahora me dices que tengo que amar al prójimo, que tengo que amar a Dios. Y él dice, pero mira lo que dice la Biblia, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, queriendo él justificarse a sí mismo, primero el hombre ataca a Dios y ahora se justifica a sí mismo. Dios es malo porque permite la maldad en el mundo y yo soy bueno porque pago mis impuestos. Queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo entonces? Y queda viendo a su grupo de fariseos, ¿no? El escriba cree que ya conoce a Dios. Mira Jesús, amar a Dios, fácil. Yo sé quién es Dios, ya. Pero el prójimo, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde cortamos la tela del prójimo? Porque no quiero gastar tiempo amando a alguien que no es mi prójimo. Pero a Dios yo ya sé quién es Jesús. Ayúdame con lo difícil. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué es lo que dijo la iglesia en los años 1900 en adelante? Necesitamos más amor al prójimo. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia? Sí tenía que hacer eso. Tengo registros históricos de hombres y mujeres que amaban a Dios y amaban al prójimo, hacían obras de caridad, abrían orfanatos, pero hay un grupo de gente que dice, ya no necesitamos a Jesús, ya no necesitamos a Dios, solo abrir orfanatos sin Biblia, que no les lean la Biblia a los niños en la mañana. Necesitamos orfanatos seculares. A esa conclusión llegó el mundo. Necesitamos solo amar al prójimo y qué importa quién es Dios. Cada quien que elija su propia religión, porque todas las religiones conducen al mismo Dios. Todos alaban a Dios. Esa fue la conclusión del mundo y fue lo que pensó el fariseo. Es fácil amar a Dios. Yo ya sé quién es Dios. Explícame quién es el prójimo. El escriba cree que ya conoce a Dios y solo le falta definir hasta dónde llega su prójimo. Tal vez los prójimos de él no son los romanos, los griegos, o son los fariseos, pero no los saduceos. Los fariseos, puede decir el escriba, fariseo, esos son tontos porque no creen en la vida después de la muerte. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte. Pensaban que la herejía que creen los testigos de Jehová, después de muerto, el hombre nada sabe. Ya el hombre ya no está consciente de su existencia, mal citando a Eclesiastés. Así una cita errada de Eclesiastés. Pero recuerda que Jesús se gozó en el Espíritu y alabó al Padre porque reveló estas cosas a los pequeñitos y que nadie puede conocer al Padre sino solo el Hijo y a él a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mira la ley de Dios. Primer mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes o ídolos de ninguna cosa para adorarla. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. O sea, no blasfemar el nombre de Dios. Cuarto mandamiento sería 6 días trabajarás, 1 descansarás y consagrarás a Dios las festividades para su gloria. Ok, eso es amar a Dios. 4 mandamientos. Hasta después de eso, no sé si notaste, pero los 10 mandamientos no están mezclados. Los primeros 4 son en torno al carácter de Dios y hasta después empieza el amor al prójimo. Y el primer mandamiento con promesa, que sería el quinto, honra a tu padre y a tu madre.
dice Pablo, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Ok? Y así va. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no robarás, no mentirás. Décimo mandamiento, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Esto es amar al prójimo. De manera que si le regalas algo a alguien porque ama al prójimo, pero codicia su teléfono, acabas de codiciar el teléfono de tu prójimo. Y le serviste una cuadra porque ay, pero qué buen teléfono, y así le estoy ayudando. Se anda mejor teléfono que yo, dice uno. Estás amando al prójimo, pero estás codiciando los bienes del prójimo. Por eso dice Santiago, cualquiera que quiebra uno de los mandamientos, ya quebró toda la ley. Y esto las mujeres lo entienden bien. Bueno, y los hombres vanidosos. Si tenés un espejo en la casa y se quiebra, vos decís, hay que cambiarlo. No me gusta cómo se mira mi imagen ahí fracturada, fragmentada en ese espejo. Así es Dios. Si ya quebraste uno de mis mandamientos, ya quebraste mi ley. En Cristo se renueva nuestra obediencia. Entonces, en esencia, hermanos, sé que esto ha tomado tiempo, pero mira, el fariseo escriba decía, bueno, pero yo no estoy obligado a amar a los saduceos. Mira que ni siquiera creen en la vida eterna. El fariseo pensaba estas cosas. Y si es una mujer samaritana, yo no estoy obligado a amarla. El fariseo está pensando de esta manera. Pero ahora, ¿puedo amar a un saduceo si el que está a la par de él es un romano? Ahí sí, mi yunta va a ser el saduceo. Pero digamos, pues, que resulta que no está el romano o está el romano y está Juan el Bautista. Juan el Bautista ataca a nosotros los fariseos, pero los romanos nos dejan tener nuestra sinagoga. Entonces voy a amar a los romanos porque nos dejan tener nuestra sinagoga y no voy a amar a mi prójimo Juan el Bautista. Entonces, el amor al prójimo cuando se pone en prioridad se vuelve selectivo a mi propio juicio, a mi propio criterio. Y esto fue lo que entendió mal la iglesia y dijo, entonces hay que bañar al desnudo, vestirlo, darle de comer y ya amamos al prójimo. Primero ama a Dios y luego ama a tu prójimo. Pero mira el entendimiento del salmista David, Salmo 119, 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Si el escriba se preguntaba cómo hacer para heredar la vida eterna, él necesita clamar para que las misericordias de Dios vengan a su vida. Vengan tus misericordias a mí para que yo viva. Y podría decir alguien ahí, bueno, yo voy a hacer eso. Voy a rogarle al Señor, Señor, yo espero que en el día final me des tu misericordia para que yo pueda ser salvo y vivir contigo para siempre. Pero esta persona clama la misericordia mientras abraza y mima su propio pecado. El arrepentimiento es soltarlo e ir hacia Cristo. Porque estás clamando por la misericordia de Dios. Es imposible que alguien clame de verdad, venga a mí tu misericordia para vivir, si abraza su pecado, por lo que dice después, porque tu ley es mi deleite. Me frustra no poder cumplirla, pero me deleito cuando te obedezco. No por protagonismo, no por gloria personal, porque cuánto amo tu ley. Salmo 119. Pero este hombre conocía mucho a Dios, su cabeza era tan grande que no le quedaba ningún turbante. Pero mira lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Ya sabemos quién es Dios, solo explicarnos quién es el prójimo. Amar a Dios es fácil, lo difícil es amar al prójimo. Que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia. El escriba no conocía quién es Dios. Estaba la misericordia de Dios encarnada frente a él y no la pudo ver. Y todavía le dice, tú, rabino, con esas sandalias polvosas, yo ya sé quién es Dios. Solo aclárame quién es el prójimo. No, tiene a Dios de frente y no lo has podido ver. Es Jesús de Nazaret. El que murió en la cruz era Dios hecho hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, hermanos, vamos a ir concluyendo. ¿De qué nos advierte Dios
con la actitud del fariseo, del escriba de los fariseos. Mira cómo empieza todo. Él conocía la ley de Dios, pero no conocía al Dios de la ley. Muchos cristianos hoy conocen la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Tienta al Señor, Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tienta al Señor cuando la ley dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 6:16. ¿Qué citó él? Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:5. Más abajito, Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hizo él? Para tentar a Jesús, dijo lo siguiente. Ve la vida eterna como su paga y no como el poder de Dios, no como Dios puede darme vida eterna. Yo puedo adquirir la vida eterna. ¿No ve en la ley perfecta su propia imperfección? Solo mira que la ley es perfecta y que Él está en un punto. Yo soy neutral, Jesús. Voy a morir, pero no estoy ni condenado ni salvado. ¿Cómo hago desde mi punto neutral para entrar al cielo? No, está abajo. Dios nos salva desde lo profundo del lodo hasta la belleza de su trono, a los pies del trono en su majestad. No nos saca de un punto neutro, nos saca de la bajeza de nuestro ser. Mira David, Salmo 119, Señor, cuánto amo tu ley. He llegado a saber más de tu ley que la que saben mis sabios maestros, a pesar de que ellos son ancianos y yo aún soy joven, Señor. Pero ¿qué es lo que dice ese Salmo 119? ¿Qué es lo que dice el Salmo 22? Señor, gusano soy y no hombre. Ve la ley perfecta de Dios, pero no puede ver su propia imperfección. Ignora que su mayor necesidad es conocer al Dios de la ley. Su prioridad es saber quién es el prójimo. Él pretende conocer plenamente quién es Dios cuando Dios es un Dios infinito y eterno. Piensa que solo debe definir hasta dónde llega su prójimo para darse el derecho de odiar a los samaritanos, odiar a las mujeres prostitutas, odiar a los publicanos. Él quiere el permiso de odiar. Por eso está preguntando quién es su prójimo, no para empezar a amar al prójimo, para saber. Decime quién es el prójimo para saber a quién odiar. ¿Ves en la mala intención? Reduce la santidad de Dios y minimiza su pecado. Esto es fácil. O sea, Dios no es tan santo, ya estoy cumpliendo los 4 primeros mandamientos. Ahora solo necesito que me digas, mi pecado no es tan serio, ¿cómo hago para amar al prójimo y borrar mi culpa? Ya Dios, ya estoy obedeciendo sus 4 mandamientos. Antepone la segunda tabla de la ley a la primera tabla de la ley. La primera tabla de la ley son los mandamientos, 4 mandamientos para amar a Dios. La segunda tabla, 6 mandamientos para amar al prójimo. Necesitamos más indicaciones para el prójimo, ¿verdad? Pero lo más difícil es amar a Dios. Necesitamos su amor para poder amarlo. Hace poco usamos 1 Juan 4:19. Espero que esa sea la cita. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Necesitamos el amor de Dios para amar a Dios y para amar al prójimo. Nadie, escuche bien iglesia, nadie que no tenga el amor de Dios no puede amar a su prójimo. Ya sabes que cuando Bill Gates regala vacunas en África es para esterilizar a las mujeres y a los niños africanos. No es porque quiere ver gente sana en África. Le falta el amor de Dios, por eso regala vacunas. El escriba ignora que debe amar a Dios para poder amar en verdad a su prójimo. Ahora, iglesia, terminamos con la aplicación. Un escriba de los fariseos que empezó tentando a Cristo con el fin de justificarse a sí mismo. ¿Cuántos hombres hoy dicen, Dios es malo porque permite la maldad y eso me hace entonces no merecer que Él me condene en el infierno? Es el mismo intento de este hombre religioso. ¿O cuántos cristianos pueden decir, tal vez no han nacido de nuevo, Dios es malo porque me permitió sufrir abuso en mi infancia y por eso no me arrepiento de mis pecados y no creo en Cristo? Son cristianos nominales, son cristianos culturales,
pero no han creído en Cristo, ni han decidido dejar sus pecados y seguir a Cristo, porque Dios no los cuidó cuando eran pequeños. La inclemencia del fariseo para con su prójimo solo refleja el menosprecio que él siente por Dios. Sí, este fariseo menosprecia a Dios, porque si no ama al Hijo, no ama al Padre. Su inclemencia, su falta de piedad para su prójimo muestra un desprecio hacia la misericordia que el Señor tiene para con nosotros los pecadores. Porque Dios ha mostrado clemencia y misericordia para los rebeldes, dándole lluvia y sol para buenos y malos, pero Él no puede hacer el bien a alguien que desobedece a Dios. Pero hermanos, al recibir la misericordia de Dios en Cristo, podemos deleitarnos en Dios mientras lo conocemos en verdad. Es al recibir la misericordia de Dios en Cristo. No hay otra manera. Por eso es que la gente dice, qué fastidio ser cristiano, porque necesitan primero conocer y recibir la misericordia de Dios para deleitarse mientras son cristianos. Primero debemos amar a Dios para ser así capaces de llegar a amar verdaderamente, rectamente al prójimo. Amén. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder meditar, Señor, en que la ley no es un adorno, la ley no solo es un cerco que nos limita para que no nos hagamos daño. La ley también nos muestra nuestra necesidad de Cristo, Señor. Ayúdanos a entender que si hemos venido a Cristo, tú nos llamas a una obediencia plena y perfecta que no la veremos todavía hasta que te veamos cara a cara, pero eso tiene que ser nuestra meta cada día, Señor. Amar tu ley, obedecer tu ley, amarte a ti para poder amar al prójimo, Señor. No queremos hacer servicios que estén condicionados a la persona que resulta ser el prójimo, Señor. No queremos amar al prójimo por afinidad. Queremos amar al prójimo así como tú nos amas, Señor. Sin que nosotros hubiésemos hecho algo, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida por medio de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Así que aún cuando veamos gente que se opone a nuestras afinidades y preferencias, que podamos mostrar el amor, Señor. Guárdanos también de los extremos extraños, de esos amores falsos que solo quieren ser condescendientes con el pecado, Señor. Pero ayúdanos a no ser como los fariseos que rechazaban a los publicanos y a los pecadores, porque se sentían más justos que ellos. Guárdanos, Señor, de la autojusticia. Ayúdanos, enséñanos a amarte para poder amar al prójimo. Pero que ese no sea el fin, que no sea el fin amar al prójimo, sino permanecer en tu amor para siempre. Trae salvación y vida eterna, perdón de pecados a todo aquel que no ha estado ni ha venido a estar en tu amor, para que por gracia podamos deleitarnos en tu amor, todos juntos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, iglesia, que el Señor los bendiga. Son muy amados.